Tengo 33 años y conseguí un trabajo como recepcionista, después de enfrentar un periodo muy malo de desempleo. La pensión donde trabajo queda en el centro de una ciudad en San Luis Potosí, una de esas construcciones antiguas que siempre parecen medio húmedas. Entré en el turno de la madrugada porque era el único horario que nadie quería tomar, y yo no iba a rechazar. Al principio lo encontré incluso tranquilo, pocas personas entrando, silencio en las calles y un ritmo más lento. Básicamente me quedaba leyendo, chequeando reservas y preparando café para quienes salían temprano. Los dueños casi nunca aparecían, solo llamaban cuando necesitaban algo. Mi puesto quedaba detrás de un mostrador pequeño, con visión directa a las cámaras. Eran 4 pasillos y 2 pisos, todos con iluminación tenue. En las primeras semanas noté algunos detalles extraños, pero los ignoré. Al fin y al cabo, estaba feliz de tener un trabajo de nuevo. La primera situación realmente rara ocurrió en una noche que estaba especialmente tranquila. Un huésped de la habitación 203 bajó irritado, diciendo que alguien estaba haciendo ruido en la habitación de al lado. Dijo que escuchó pasos, tirones de muebles e incluso algo parecido a una puerta cerrándose de golpe. Anoté todo y subí para verificar, tratando de mantener la calma. El problema es que la habitación de al lado, la 204, estaba vacía hacía días. Aún así, toqué la puerta, un poco incómodo, solo para no parecer que ignoré al tipo. Cuando abrí, la habitación estaba completamente oscura, quieta, sin ningún olor a uso reciente. Encendí la luz y eché un vistazo rápido. Nada fuera de lo normal. Volví diciendo que no encontré a nadie y el huésped solo refunfuñó y subió de vuelta. Intenté reírme de eso, pero no pude. Después de eso, situaciones parecidas comenzaron a repetirse con más frecuencia. A veces alguien llamaba diciendo que había personas conversando en el pasillo cuando no había nadie hospedado allí. Otras veces se quejaban de duchas encendidas en habitaciones oficialmente desocupadas. Yo iba a verificar siempre, y siempre encontraba todo seco, silencioso, normal. La gente ya pensaba que la pensión era demasiado vieja, y tal vez escuchaban cosas del edificio. Era mi explicación para todo, incluso cuando yo mismo no lo creía tanto. Solo que cuanto más prestaba atención, más ciertos detalles no cuadraban. Algunas puertas quedaban entreabiertas cuando yo estaba seguro de haber cerrado. Luces se apagaban solas en pasillos por donde nadie pasaba. Comencé a sentir una molestia constante en el estómago durante el turno. La situación empeoró al final de un domingo, cerca de las 3 de la mañana. Una mujer bajó pidiendo 2 toallas extras porque sus acompañantes acababan de llegar. Habló con naturalidad, sin parecer confundida. El problema es que yo no había visto a nadie entrar. La puerta de la pensión es ruidosa, tiene una campana que suena incluso si el viento empuja. Fui hasta su habitación, la 108 con las toallas, tratando de no mostrar extrañeza. Ella tomó las toallas y solo dijo: «Ellos ya se están acomodando». Volví a la recepción con una sensación muy mala, casi como si alguien me hubiera observado en el pasillo. Chequeé las cámaras en ese momento, aún desconfiado. No había registro de nadie entrando desde la medianoche. Decidí revisar las grabaciones de la noche entera para asegurarme de no haberme perdido nada. Avancé en las imágenes a velocidad rápida, mirando los pasillos vacíos. Por un tiempo no apareció nada extraño, y eso hasta me calmó un poco, pero, de repente, en el pasillo de la planta baja, la puerta del 108 se abrió sola. No despacio, sino como si alguien hubiera tirado con prisa. No entró nadie visible, solo la puerta moviéndose como si tuviera vida propia. Unos segundos después, una sombra cruzó el pasillo, yendo hacia la habitación 110. Era como un borrón, una silueta demasiado oscura para ser un error de la cámara. Pausé el video con el corazón acelerado,
tratando de entender lo que estaba viendo. Rebobiné unas 3 veces y la imagen continuaba igual. Llamé al propietario de la pensión a la mañana siguiente y le expliqué todo. Él escuchó con un aire cansado, como si aquello no fuera novedad. Le pedí que viera las imágenes, pero se negó, diciendo que no quería empezar con eso de nuevo. Fue solo entonces que me di cuenta de que tal vez aquello era recurrente. Pregunté si alguien ya se había quejado antes, y él solo respondió, de vez en cuando. Parecía incómodo, como si quisiera cerrar el tema. Debería haber insistido, pero estaba un poco con miedo de la respuesta. Volví a casa esa mañana pensando si no estaba tomando todo demasiado en serio. Tal vez era cansancio o sugestión del ambiente viejo, pero la sensación de que algo estaba mal no se iba. La noche siguiente, decidí prestar más atención a los pasillos en vivo. Me quedé alternando entre las cámaras, observando cada movimiento mínimo. Las horas en el turno de la madrugada pasan despacio y eso aumenta la paranoia. Alrededor de las 2, oí pasos pesados en el segundo piso. Me levanté despacio, intenté respirar hondo y tomé la linterna. Subí las escaleras con cuidado, porque aquel pasillo siempre parecía más frío. Los pasos continuaban, yendo del 207 al 210, como si alguien estuviera andando sin rumbo. Llegué allí y no había nadie, ni ruido, ni nada fuera de lugar. Apenas aquella sensación de que algo acababa de esconderse. Bajé sintiendo mis manos temblando. Volví inmediatamente a las cámaras, esperando ver algún error que explicara los pasos. Rebobiné y asistí al pasillo en tiempo real. Y allí estaban los pasos. No se podía ver quién los hacía, pero se podían escuchar. Como si el micrófono de la cámara captase solo el sonido, sin la imagen. El ruido se hacía más fuerte cuando se acercaba a la puerta del 210. Solo que el 210 estaba cerrado, oscuro y vacío hacía una semana. En un momento, la puerta llegó a moverse levemente, como si alguien la hubiera tocado. Mi cuerpo se quedó completamente helado. Me quité los auriculares y empujé la silla lejos del monitor. Me quedé unos minutos parado, intentando decidir si continuaba trabajando allí. Alrededor de las 4 de la mañana, mientras yo aún intentaba calmarme, el teléfono de la recepción sonó. Era alguien del segundo piso, pidiéndome que verificara a los vecinos ruidosos del 210. La voz sonaba molesta, pero por alguna razón muy distante, como si el teléfono tuviera interferencia. Expliqué que la habitación estaba vacía, pero la persona insistió en que oyó gente entrando. Prometí subir en un rato, solo para calmar. Pero mi cuerpo no quería moverse de aquel mostrador. Miré nuevamente el pasillo superior en las cámaras. La puerta del 210 estaba abierta ahora. Yo no tenía fuerzas para subir solo en aquel momento. Solo me quedé mirando la pantalla, esperando que algo se moviese. Esperé unos 15 minutos hasta crear coraje. Tomé la linterna nuevamente y subí despacio, oyendo cada crujido del edificio. En lo alto de la escalera, el pasillo parecía más oscuro de lo normal. La puerta del 210 continuaba abierta, como si me estuviera esperando. Cuando me acerqué, sentí un olor extraño, algo parecido a humedad antigua. Empujé la puerta con la punta de los dedos ya temblando. La habitación estaba completamente apagada y la luz no encendía. Iluminé con la linterna y vi la cama perfectamente arreglada. Pero lo que más me asustó fue la maleta en la esquina. Una maleta que yo nunca había registrado. Parecía haber sido dejada allí minutos antes. Me quedé unos segundos parado mirando aquella maleta, tratando de entender cómo aquello era posible. Yo había chequeado todos los registros del sistema antes de subir, y nadie había sido colocado allí. La maleta era azul oscuro, con marcas de polvo solo en la parte de arriba, como si hubiera sido arrastrada. Me acerqué despacio, sintiendo mi corazón latir en el cuello. Toqué la maleta con la punta del zapato,
solo para ver si alguien la había olvidado abierta. Pero estaba cerrada con llave, como si hubiera sido preparada para una estancia larga. Miré alrededor de la habitación nuevamente, pero no encontré ninguna señal de presencia reciente. Ni olor a jabón, ni toallas usadas, nada que indicara huésped. Cuando salí de la habitación, tuve la sensación muy clara de que alguien estaba detrás de mí. No tuve coraje de mirar hacia atrás. Bajé las escaleras casi corriendo, tratando de controlar la respiración. Cuando llegué a la recepción, las cámaras estaban todas parpadeando, como si el sistema se hubiera trabado. Eso nunca había pasado antes, al menos no durante mi turno. Me quedé mirando la pantalla, esperando que volviera a la normalidad. Después de algunos segundos, la imagen se estabilizó, pero algo estaba diferente. En la cámara del segundo piso, la puerta del 210 estaba cerrada nuevamente, y la maleta no aparecía en la visión de la cámara interna, como si nunca hubiera existido. Me quedé inmóvil, mirando aquello, tratando de no entrar en pánico. Comencé a cuestionar si mi cansancio me estaba haciendo ver cosas, pero la sensación de que algo estaba profundamente mal solo aumentaba. Alrededor de las 5 de la mañana, cuando la claridad comenzaba a aparecer por las ventanas del pasillo, oí algo caer en el primer piso. El ruido fue fuerte, como si alguien hubiera tirado una silla al suelo. Me levanté lentamente y caminé hasta el inicio de la escalera. Me quedé parado antes de bajar, intentando oír cualquier movimiento adicional. Nada. Apenas aquel silencio pesado que parecía llenar toda la pensión. Bajé, aún con la linterna en la mano, aunque ya había un poco de luz natural. Cuando llegué al pasillo del primer piso, vi una puerta entreabierta. Era la puerta del 110, una habitación que no se usaba hacía casi 2 semanas. En el suelo, justo enfrente de la puerta, había una toalla extendida, como si alguien acabara de usarla. Aquella toalla no estaba allí cuando hice la ronda al inicio del turno. Me acerqué despacio, sintiendo el frío subir por la nuca. La toalla estaba húmeda, como si hubiera sido usada después de un baño caliente. Eso me dejó aún más nervioso, porque no había nadie registrado en aquella habitación. Empujé la puerta con cuidado, esperando ver a alguien allí dentro. Pero la habitación estaba totalmente vacía y silenciosa. El baño estaba seco, lo que no tenía sentido alguno considerando la toalla mojada. La cortina de la ventana estaba balanceándose levemente, a pesar de que la ventana estaba cerrada. Salí de allí lo más rápido que pude, casi sin mirar hacia atrás. Yo estaba comenzando a sentir que algo realmente ocupaba aquellas habitaciones, algo que no formaba parte de los huéspedes. Cuando volví a la recepción, encontré el sistema del ordenador trabado nuevamente. Solo que esta vez había algo aún más extraño. El programa de reservas mostraba 3 nuevos check-ins. Todos estaban en el segundo piso, incluyendo la habitación 210. Nombres completos, horarios de entrada, todo llenado. Pero yo no había hecho ninguno de esos registros. Y la puerta de la pensión no había sonado ninguna vez desde las 2 de la mañana. Hice clic para ver la información detallada, pero el sistema simplemente se cerró. Reinicié el ordenador, intentando mantener la calma, pero las reservas habían desaparecido. Era como si hubieran sido borradas antes de cualquier prueba. Mi cabeza comenzó a palpitar de tanto intentar entender. Fue entonces que oí el ascensor. No debería estar funcionando, porque los dueños siempre lo dejaban apagado por la noche para ahorrar energía. Aún así, oí claramente el sonido metálico de la puerta abriendo en el segundo piso. Miré la cámara de aquel pasillo y por un momento creí que me estaba volviendo loco. La puerta del ascensor se abrió completamente, como si alguien acabara de salir, pero no había nadie en la imagen. La puerta se quedó abierta por unos segundos y después se cerró lentamente.
Aquello me dio un escalofrío tan fuerte que necesité sentarme. La sensación de no estar solo en aquella madrugada ya se había vuelto certeza. Y yo necesitaba decidir si continuaría allí hasta el fin del turno. Faltaba menos de una hora para que el día amaneciera completamente, y yo solo quería que amaneciese ya. Comencé a ordenar algunas cosas en la recepción para distraerme. Mientras guardaba unos papeles, oí pasos bajando la escalera. Pasos leves, casi rítmicos, como si un niño estuviera viniendo. Me levanté inmediatamente, esperando ver a alguien aparecer, pero nadie bajó. Los pasos pararon a mitad de la escalera y después de algunos segundos cesaron completamente. Me quedé parado mirando hacia la parte superior, sintiendo mi pecho apretado. Era la primera vez que realmente consideraba irme en medio del turno, pero la vergüenza de abandonar el trabajo me retuvo. Poco antes de las 6, una huésped bajó para pedir café. Ella parecía cansada, con ojeras profundas, como si hubiera dormido mal. Pregunté si estaba todo bien y ella dijo que sí, pero hizo un comentario extraño. Contó que, durante la noche, oyó a alguien moviendo el picaporte de su habitación repetidamente. Dijo que pensó que era yo avisando sobre algo, pero cuando abrió la puerta, el pasillo estaba vacío. Ella rió sin gracia, como si estuviera intentando minimizar la incomodidad. Yo apenas dije que iría a verificar después, pero no pude responder mucho. Aquella sensación de que todos estaban oyendo cosas que no deberían se estaba volviendo insoportable. Preparé el café para ella con las manos temblando y conté los minutos para la llegada del empleado del turno de la mañana. Cuando finalmente oí la puerta abrirse con el ruido normal de la campana, sentí un alivio que me dio hasta ganas de llorar. Era el empleado del turno siguiente, llegando con la cara aún hinchada de sueño. Él me miró y preguntó si yo estaba bien, porque parecía pálido. Pensé en contarle todo, pero me di cuenta de que mi voz probablemente fallaría. Solo conseguí decir que la noche había sido movida. Él hizo alguna broma, creyendo que yo estaba exagerando. Fui a guardar mis cosas, listo para irme. Pero antes de salir, volví a chequear las cámaras solo por impulso, y ahí vi algo que me trabó completamente. La maleta azul del 210 estaba en el pasillo, justo en el centro, como si hubiera sido colocada allí a propósito. Mi colega no entendió por qué me quedé parado, mirando la pantalla sin decir nada. La maleta estaba allí, visible, y el pasillo estaba completamente vacío. Yo no tenía fuerzas para explicar nada en aquel momento. Solo dije que él debería chequear el segundo piso más tarde, con cuidado. Salí de la pensión con la sensación de que estaba dejando algo atrás que aún me observaba. El aire de la calle parecía extrañamente más ligero que el de la recepción. Tomé el autobús para casa intentando organizar todo en la cabeza, pero ninguna explicación tenía sentido. Solo sabía que algo sucedía en aquella pensión cuando la ciudad dormía. Algo que no constaba en el sistema, pero que usaba las habitaciones como si fueran suyas. Pasé el resto del día intentando no pensar en aquello, pero era imposible. Cada vez que recordaba la puerta abriéndose sola o la maleta apareciendo donde no debería, mi estómago se revolvía. Consideré pedir la dimisión, pero la verdad es que yo necesitaba aquel salario. Además, una parte de mí quería entender lo que realmente sucedía allí. Cuando llegó la noche, yo ya estaba decidido a enfrentar un turno más. Intenté prepararme mentalmente, repitiendo para mí mismo que tal vez era todo coincidencia. Pero tan pronto como llegué a la puerta de la pensión, sentí aquel mismo peso en el aire. Parecía que el edificio entero me reconocía. Saludé al dueño rápidamente y él salió sin mirarme mucho. Yo sabía que no era solo imaginación mía. Las primeras horas pasaron relativamente tranquilas y yo casi creí que la noche sería normal.
Me quedé ordenando unos papeles viejos, revisando reservas y chequeando correos electrónicos. La pensión estaba llena aquella noche, lo que me dio una sensación extraña de seguridad. Pero alrededor de la 1 de la mañana, las cámaras comenzaron a presentar pequeños ruidos, cosas como píxeles distorsionados, flashes rápidos, sombras que pasaban fuera del ritmo natural. Intenté ignorar, pero bastó un detalle para ponerme alerta. La puerta del 210 estaba nuevamente entreabierta. Yo no había pasado por allí todavía, y nadie tenía motivo para abrirla. Paré lo que estaba haciendo y aumenté la imagen de la cámara. El pasillo parecía demasiado oscuro, incluso con las luces encendidas. Me quedé observando la puerta por algunos minutos, esperando algún movimiento. La cámara comenzó a hacer aquel ruido extraño de nuevo, como si estuviera perdiendo el foco. De repente, algo pasó por el pasillo. Una sombra alargada, muy baja, como si alguien estuviera gateando. Salté de la silla. Mi corazón se disparó tan rápido que sentí las manos hormiguear. Rebobiné la imagen, pero la sombra no reaparecía en la grabación. Era como si hubiera sido registrada solo en vivo. Me quedé completamente inmóvil, con aquella sensación de estar siendo observado desde algún rincón de la recepción. Miré por encima del mostrador, medio sin saber qué esperar. El silencio parecía tan denso que hacía mis oídos zumbar. Yo sabía que algo vendría de aquella puerta del 210. Intenté concentrarme en el trabajo, pero era imposible. A cada ruido del edificio, me volteaba esperando ver algo. Alrededor de las 2:30, el interfono sonó. Era una huésped del primer piso, con voz temblorosa, diciendo que alguien estaba golpeando su puerta. Antes de que yo pudiera responder, ella añadió: «Es un niño. Creo que es un niño pidiendo para entrar». Mi cuerpo entero se heló. Prometí que iría a verificar, pero me quedé parado por algunos segundos, respirando hondo. Tomé la linterna y caminé hasta allí, observando el pasillo vacío. Cuando llegué a la puerta de la mujer, no había nadie. Toqué suavemente la puerta y ella abrió un poco, como si la huésped ya estuviera esperando. Ella parecía asustada, sujetando el picaporte con fuerza. Pregunté qué exactamente había oído. Ella dijo que era un golpe bajo, como si alguien pequeño estuviera pidiendo entrar, y que después oyó pasos corriendo hacia el final del pasillo. Miré hacia las dos direcciones, pero no había nada más allá de puertas cerradas. El pasillo parecía aún más largo que durante el día. Le dije que intentara descansar y volví para la recepción. Pero yo sabía que ella no había imaginado aquello. Yo también ya había oído pasos leves en la noche anterior. Cuando me senté, noté que la cámara del primer piso estaba girada algunos centímetros hacia la izquierda. Ella nunca cambiaba de posición sola. Aumenté la imagen y vi algo que me dejó sin reacción. En la esquina del pasillo, bien cerca de la pared, había una sombra parada. No tenía forma definida, pero tampoco parecía ser solo falta de luz. Era como si estuviera de pie, mirando en dirección a la cámara. Me quedé mirando fijamente, esperando que se moviese, pero continuó allí, inmóvil. Parpadeé varias veces, intentando confirmar si era realmente algo real. Cuando miré de nuevo, la sombra ya no estaba allí, y la cámara volvió sola a la posición original. Mi cuerpo estaba completamente rígido. El aire de la recepción parecía más pesado, como si faltase oxígeno. Fue entonces que noté algo en el mostrador, una llave de habitación. La llave tenía el número 210 prendido al llavero. Yo tenía la certeza absoluta de que estaba en el panel detrás de mí momentos antes. Nadie había pasado por allí, mucho menos tomado la llave. La toqué como si fuera un objeto tóxico. El metal estaba helado, más frío de lo que debería estar. Dejé la llave donde estaba y me alejé lentamente. Aquella noche se estaba volviendo cada vez más difícil de soportar.
y yo aún tenía horas de turno por delante. El sistema del ordenador comenzó a hacer un sonido extraño, como si estuviera encendiéndose y apagándose solo. La pantalla parpadeó, se puso negra y después se encendió de nuevo. Cuando volvió, había una nueva reserva abierta, solo que el nombre estaba en blanco y el horario de entrada era el minuto exacto en que yo estaba mirando la pantalla. La habitación reservada era la 210. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi tiré la silla al levantarme. Detrás de mí, el panel de llaves hizo un sonido seco, como si algo hubiera golpeado en él. Me giré rápido, pero no había nadie. Solo la llave del 210, balanceándose levemente, como si acabara de ser colocada allí. Yo no podía continuar ignorando aquello. De repente, todas las luces del pasillo del segundo piso se apagaron al mismo tiempo. Las cámaras mostraban apenas la oscuridad completa, como si alguien hubiera desconectado el disyuntor. Yo estaba solo en la recepción, mirando fijamente aquella pantalla negra. Intenté llamar al dueño, pero el teléfono solo daba estática. La sensación de que algo estaba viniendo del segundo piso era tan fuerte que mis manos comenzaron a sudar. Me quedé escuchando, tratando de captar cualquier sonido. Y entonces oí pasos lentos bajando la escalera, uno a la vez, como si alguien estuviera pisando con cuidado. Apreté la linterna con tanta fuerza que mi mano dolió. Yo sabía que quienquiera que estuviera bajando no era huéspedes. Los pasos pararon poco antes de alcanzar el último escalón. Yo no conseguía ver nada desde la recepción, pero sentía claramente un peso en el aire, como si alguien estuviera allí parado. Me quedé completamente inmóvil, intentando controlar mi respiración. La linterna iluminaba apenas la parte inferior de la escalera, y allí no había nada. Pero la sensación de presencia era tan real que mi cuerpo entero se trabó. Después de algunos segundos interminables, oí algo subir rápidamente las escaleras, como si hubiera vuelto para el segundo piso. Las luces allí arriba volvieron a encenderse de repente. Miré la cámara y vi la puerta del 210 cerrarse despacio, como si alguien acabara de entrar. Fue en aquel momento que decidí que no me quedaría ningún turno más en aquel lugar. Pero hasta hoy, cuando paso enfrente a aquella pensión, juro que siento a alguien observándome por las ventanas del segundo piso. Soy Emiliano y siempre he estacionado mi coche en el mismo rincón del pequeño patio de tierra apisonada de la pensión donde vivo temporalmente aquí en San Luis Potosí, aunque oficialmente todo esto queda en San Luis Potosí. Es un lugar sencillo, silencioso de madrugada, el tipo de silencio que debería traer paz. Pero en las últimas semanas, ese silencio ha venido acompañado de algo que no sé explicar bien. El sedán gris estacionado junto al mío nunca cambia de posición, nunca hace ruido, nunca veo a nadie entrando o saliendo. Aún así, cada madrugada, cuando llego del trabajo, encuentro marcas de manos en los cristales desde dentro. Pequeñas, como de niño, otras más grandes, como si alguien hubiera insistido en empujar el cristal hacia afuera. Al principio, creí que me estaba volviendo paranoico. Tal vez alguien de la pensión había comprado el coche recientemente, o alguna familia visitaba a un huésped. Pero nadie comentó nada. Le pregunté casualmente a la dueña de la pensión si alguien había dejado un coche extra allí, y ella solo frunció el ceño, diciendo que no. Dijo que ese espacio había estado vacío durante meses. Aún así, el sedán gris estaba allí, todas las noches, siempre con la misma fina capa de polvo en el capó, excepto por las marcas de manos. Las primeras veces que vi las huellas, intenté convencerme de que era cosa de mi imaginación. Tal vez eran manchas viejas, percepciones distorsionadas por la luz tenue del poste que parpadeaba sin ritmo en la entrada del patio. Eso, sí, sabía que era real. Pero, un día,
Cuando pasé el dedo por una de las marcas, vi la diferencia nítida en el polvo. La marca era más nueva, más reciente, casi fresca, como si alguien hubiera tocado el cristal minutos antes de mi llegada. Empecé a prestarle más atención a ese coche. Cada madrugada estacionaba mi propio coche y me quedaba unos segundos observando el sedán gris. No había reflejo de luz interior. No había faros encendidos. No había movimiento ni sombras pasando por detrás de los cristales oscuros. Nada. Solo ese silencio profundo y pesado que parecía atrapar el aire en la garganta. Y aún así sentía, sin verlo, que alguien estaba allí dentro. Algunas noches podía jurar que había oído algo, pero tan bajo que parecía imaginación. Un roce seco, como tela siendo arrastrada. Un ligero toque, como uña golpeando el cristal. Un soplo corto, ahogado. Intenté ignorarlo, pero el cuerpo se da cuenta antes que la cabeza, y el mío empezó a responder. A veces, apenas estacionaba y mis manos ya estaban temblando. Una madrugada, cuando llegué de mi turno, el patio estaba más oscuro de lo normal. El poste se había apagado. La oscuridad parecía engullir todo, excepto el brillo tenue de la luna, reflejándose en los cristales de los coches. Fue en ese momento que me di cuenta. El sedán gris estaba más cerca de mi coche que antes, rozando casi mi parachoques. No había marcas de neumático en la tierra. No había polvo desplazado. No había señal de que hubiera sido movido. Pero estaba allí, más próximo. Imposible no notarlo. Mi pecho se oprimió y, por unos segundos, creí que no podría salir del coche, pero salí. Cerré la puerta despacio, intentando controlar la respiración, oyendo el eco de mi corazón en mi propio oído. Abrí las manos para alejar la sensación de frío que me subía por los brazos. Y fue entonces cuando miré de nuevo. El cristal trasero izquierdo del sedán tenía 3 marcas nuevas, pequeñas, como si un niño estuviera presionando los dedos por dentro, pidiendo salir. A partir de ahí, empecé a llegar con más cautela. El coche seguía apareciendo, siempre con más marcas. Nadie de la pensión parecía notarlo, y cuanto más preguntaba, más me decían que debía estar confundiéndome, que ningún coche nuevo estaba estacionado allí. Pero él estaba. Yo lo veía todos los días. Y, peor aún, tenía la impresión de que él también me estaba observando. A veces, respiraba hondo antes de girar la llave de mi coche, como si esperara algún tipo de respuesta, un movimiento, un sonido, cualquier cosa. Pero nada sucedía. Hasta hoy de madrugada. Volví más temprano de lo normal, el aire aún cargado de la humedad que precedía a una lluvia fuerte. Cuando estacioné en el patio, el sedán gris estaba allí, como siempre. Pero algo había cambiado. La puerta trasera no estaba cerrada. Estaba entreabierta. Un palmo, quizás menos, pero lo suficiente para hacerme congelar con la mano en la manija de mi propio coche. El viento movía ligeramente la puerta, produciendo un chirrido casi imperceptible. La oscuridad dentro parecía más densa que el resto de la noche. No debía haber dado un solo paso en esa dirección, pero lo hice. Cada movimiento mío parecía pesar más que el anterior, como si el aire circundante se estuviera volviendo espeso. Me acerqué lo suficiente para ver el polvo acumulado en el cristal, las marcas pequeñas y grandes superponiéndose unas a otras. Y entonces, antes de que pudiera pensar en hacer cualquier cosa, oí un susurro viniendo de dentro del coche, tan delicado, tan cercano, tan real que sentí el aire caliente en mi oreja. ¡Shh! Por un segundo entero, mi cuerpo simplemente se desconectó. Sentí las piernas flaquear, la respiración desaparecer, el estómago volverse hielo. El shh no había sido un sonido distante. No era viento, no era eco. Fue dirigido a mí, como si alguien estuviera pegado a mi hombro, pidiendo silencio,
o alertándome para no llamar la atención de algo aún peor. Di un paso atrás tan rápido que casi tropecé con la tierra blanda detrás de mí. La puerta del sedán permaneció entreabierta, oscilando despacio, y ningún movimiento provino del interior. Nada. Solo la oscuridad densa, como un túnel sin fin. Pensé en correr a mi habitación, pero mis llaves se cayeron de mi mano temblorosa. El sonido metálico golpeó el suelo y resonó en el patio, demasiado fuerte para esa madrugada sofocante. Me agaché para recogerlas, pero mis ojos seguían fijos en la puerta. En cualquier segundo, esperaba ver una mano surgir de allí, o un rostro asomarse por la abertura. Pero nada sucedía. La inmovilidad del coche era tan absurda, tan rígida, que parecía incluso una trampa esperando que diera el siguiente paso en falso. Retrocedí unos pasos más, manteniendo la mirada fija en la puerta abierta. Cuando finalmente alcancé la entrada de la pensión, di la espalda sin pensar y subí las escaleras casi corriendo. La puerta de mi habitación se cerró detrás de mí con fuerza, algo que nunca hacía, porque el pestillo era viejo y hacía un ruido molesto en medio de la noche. Me quedé allí, apoyado contra la puerta, el sudor frío corriéndome por la espalda, oyendo el eco de mi corazón acelerado como si fuera a salirse del pecho. Intenté convencerme de que todo era una interpretación exagerada de mi cabeza cansada. La madrugada siempre distorsiona las cosas. El shh podía haber sido una vibración, un silbido distante, algún ruido mecánico del coche acomodándose al cambio de temperatura. Pero yo lo sabía. Sabía que no. Había sentido la presencia, sentido el susurro en mi oído. Y peor, sabía que el coche no debería estar allí. Nadie lo reconocía. Nadie sabía de quién era. Solo yo lo veía. Solo yo parecía percibirlo. Me acosté en la cama sin apagar la luz, incapaz de cerrar los ojos. El sonido del viento aumentando afuera anunciaba la lluvia que estaba por venir. Pero entre las ráfagas empecé a escuchar algo más. Pasos lentos en el pasillo de afuera. Primero creí que era algún huésped yendo al baño compartido, pero los pasos eran demasiado ligeros y demasiado repetitivos, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro del pasillo, indeciso, arrastrando las puntas de los pies. Me levanté despacio, acercándome a la puerta con el corazón ya listo para explotar. Sentí la proximidad de los pasos, primero lejanos, luego más cercanos, hasta que finalmente se detuvieron exactamente delante de mi habitación. El silencio que siguió fue tan profundo que casi dolió, y entonces 3 golpes suaves, espaciados, como si una mano infantil tocara la madera. Toc, toc, toc. Me aparté sin hacer ruido, porque algo dentro de mí sabía que no era una persona normal allí fuera. Los golpes no se repitieron, los pasos se alejaron otra vez, arrastrándose por el suelo, desvaneciéndose al fondo del pasillo. A estas alturas, ya estaba temblando por completo. Tomé mi celular para llamar a alguien, a cualquier persona, pero la pantalla seguía sin señal. Era como si la madrugada entera hubiera sido aislada del resto del mundo. La lluvia comenzó, gruesa, fuerte, golpeando el tejado de zinc y haciendo vibrar la vieja estructura. Pasé el resto de la noche apoyado en la pared, sentado junto a la cama, esperando que saliera el sol. Cuando por fin el primer resplandor cruzó la ventana, sentí mi cuerpo aflojarse, como si alguien hubiera soltado una cuerda atada a mi pecho. La luz del día siempre da la ilusión de normalidad. Abrí la puerta de la habitación despacio, cauteloso. El pasillo estaba vacío, claro, silencioso. Ninguna marca en el suelo. Nada, como si nada hubiera sucedido. Bajé al patio, intentando reunir valor para mirar directamente al sedán gris otra vez, y allí estaba. Misma posición, mismo polvo, mismas marcas de manos, pero
La puerta trasera estaba cerrada, perfectamente alineada, como si nunca hubiera sido abierta. Tragué saliva y me acerqué un poco, solo lo suficiente para comprobar una cosa. Y sí, ahora había marcas nuevas en el cristal. 2 pequeñas, una grande y, la que más me congeló, una marca de frente, como si alguien hubiera apoyado el rostro en el cristal por dentro durante mucho tiempo. En ese momento me di cuenta. No era coincidencia. No era un fenómeno aleatorio. Algo allí dentro estaba intentando acercarse, comunicarse, o quizás salir. Y yo era el único que lo percibía, el único que podía oír, el único que ya había recibido un aviso directo. No sabía qué hacer, pero una certeza me cortaba por dentro. Aquello no iba a parar. No mientras el sedán siguiera apareciendo todas las madrugadas, y no mientras yo siguiera volviendo solo a ese patio oscuro. Queriéndolo o no, algo me había elegido, y no parecía dispuesto a dejarme en paz. Decidí que necesitaba irme de allí, al menos por un día. Pedí el día libre en el trabajo diciendo que no me encontraba bien, y era verdad. La dueña de la pensión me miró con extrañeza cuando mencioné el coche gris. Ella frunció el ceño como si yo estuviera hablando en otro idioma. Dijo que allí en el patio solo estaba mi coche y el de un huésped que se había ido hacía semanas. Quise insistir, señalar, arrastrarla hasta allí para que lo viera con sus propios ojos. Pero algo me detuvo. La sensación de que si intentaba involucrar a otra persona, aquello podría empeorar. Así que solo confirmé con la cabeza y me fui. Pasé el día entero fuera, caminando por las calles de San Luis Potosí, intentando despejar la cabeza. Me sentaba en plazas, observaba a la gente yendo y viniendo, vivas, normales, completamente ajenas a la cosa que me esperaba de madrugada. Pero, incluso bajo el sol, yo seguía sintiendo algo detrás de mí. Como si alguien me estuviera siguiendo a unos pocos pasos de distancia. Varias veces me giré rápido para comprobar, y nunca había nadie. Aún así, la sensación insistía, palpitando en el fondo de mi mente. Cuando oscureció, me di cuenta de que tenía miedo de volver, un miedo casi infantil, irracional, primitivo. Lo evité. Caminé durante horas, esperando que llegara el sueño, esperando que creciera el coraje, pero no creció. Cuando finalmente volví a la pensión, ya pasaba de la medianoche. El patio estaba silencioso como siempre, iluminado solo por el poste que había vuelto a funcionar. La luz amarilla, tenue, mostraba mi coche, y a su lado, inevitable, el sedán gris. Como si me hubiera esperado el día entero, mi estómago se revolvió. El coche parecía diferente, no sé explicarlo, como si estuviera más presente, más sólido que antes. El polvo sobre el capó tenía caminos rayados, como pequeños dedos arrastrados de forma nerviosa. La ventana trasera tenía nuevas marcas, y esta vez no eran solo manos. Vi 5 pequeñas uñas arañando el cristal por dentro, como si alguien hubiera intentado cavar para salir. Me acerqué sin querer, como si mis pies tuvieran vida propia. Cuando llegué a menos de 2 metros del sedán, oí un clic, un sonido suave, rápido. La puerta trasera se destrabó sola. No se abrió, solo se destrabó. El ruido seco resonó en el patio vacío, y sentí algo helado subir por mi columna. Era como si alguien desde dentro acabara de invitar. «Entra». Di un paso hacia atrás, intentando controlar el pánico, pero mi cuerpo empezó a temblar por completo. En ese mismo instante, el viento sopló fuerte, haciendo que el polvo del suelo se levantara y golpeara las ventanas de los coches. El poste parpadeó 2 veces, amenazando con apagarse. Y entonces oí de nuevo el mismo sonido suave, el mismo susurro, pero esta vez más largo, más cercano, casi ansioso. «Shh». Vino de dentro del coche. No era eco, no era viento, era alguien pidiendo silencio,
O peor, ordenando. Corrí. No pensé en nada más. Cerré la puerta de mi habitación con llave, cerré la ventana, dejé las luces encendidas, me senté en el suelo, apoyado contra la pared, como la noche anterior. Intenté llamar a alguien, pero el celular, de nuevo, estaba sin señal. Era siempre así de madrugada, como si algo bloqueara cualquier intento de ayuda, como si aquello se alimentara del aislamiento, del silencio, de mi vulnerabilidad. A medida que la madrugada avanzaba, empecé a oír ruidos viniendo de afuera. No pasos en el pasillo esta vez, sino del patio. Sonidos amortiguados, irregulares, como uñas golpeando metal, como dedos deslizándose por el cristal, como palmas golpeando despacio, rítmicas, esperando una respuesta. 3 golpes lentos, luego 4, luego silencio. Todo se repetía de forma casi calculada, como si alguien estuviera probando mis límites. Cada nuevo sonido parecía más cerca. Era como si el sedán se estuviera acercando al edificio, como si se estuviera moviendo solo, como si alguien o algo lo estuviera arrastrando para acercarlo más a mí. Sentí cuando el ruido se situó directamente debajo de mi ventana. Sentí cuando los golpes se hicieron más fuertes. Sentí cuando oí algo que no debería ser posible. Un leve rasguño proveniente del lado interior de la pared, como si alguien estuviera intentando pasar a mi habitación a través del concreto. Presioné las manos contra mis oídos, desesperado, intentando ahogar todo. Pero no sirvió de nada, porque, incluso con todo el ruido, incluso con mi respiración acelerada, incluso con el corazón doliéndome en el pecho, lo oí, clarísimo, bajísimo, a centímetros de mi oído, incluso sin nadie allí. Una voz infantil, casi curiosa, casi triste: «Abre». Soy enfermera en un hospital público en San Luis Potosí y trabajo casi siempre en el turno de madrugada. No era mi horario preferido, pero aprendí a lidiar con el silencio pesado de los pasillos, las luces frías parpadeando y esa sensación constante de que el edificio envejece más rápido por la noche. Aún así, siempre me consideré escéptica. Hasta el mes pasado. Fue cuando los pacientes comenzaron a comentar sobre una enfermera anciana que hacía rondas a las 3 de la mañana, entrando en las habitaciones, acomodando las sábanas y diciendo, con una voz demasiado tranquila: «Ahora puedes descansar». Al principio, pensé que era solo confusión de gente somnolienta o de quien estaba demasiado sedada. Pero la repetición me incomodó. Los relatos venían de alas diferentes, de pacientes con historias completamente distintas, y todos describían lo mismo: una mujer pequeña, delgada, con un moño bien apretado, usando un uniforme antiguo, de ese modelo que el hospital retiró antes incluso de que yo empezara a trabajar. Una paciente llegó a decir que sintió la mano fría de la mujer tocando su rostro. Parecía hielo, me susurró avergonzada, como si tuviera miedo de que yo me riera. No me reí, porque la noche anterior algo me había pasado a mí también, algo que yo todavía estaba tratando de entender. El problema es que ningún empleado con esa descripción aparecía en el turno. Revisamos los registros, comprobamos nombre por nombre, turno por turno. Nada. La jefatura mandó revisar las cámaras. Yo estaba en la sala cuando revisaron las horas exactas de las supuestas rondas, y fue ahí que se puso aún peor. Siempre había un tramo que fallaba exactamente a la hora marcada por los pacientes. Una pantalla negra de pocos segundos, como si alguien hubiera cortado la señal. Un error demasiado pequeño, pero repetido de forma precisa. Eso dejó a todos inquietos. Los técnicos de mantenimiento dijeron que no encontraron nada malo en los cables,
La TI alegó que el sistema entero venía funcionando perfectamente, pero me di cuenta de algo extraño. La interrupción no ocurría solo en las cámaras del pasillo principal, sino en diferentes puntos, como si alguien supiera exactamente qué ángulos evitar. El hospital es antiguo, lleno de pasajes de servicio, puertas que llevan a depósitos y pasillos estrechos que casi nadie usa. Alguien comentó que solo quien trabajó allí hace mucho tiempo conocería todos los atajos. Intenté ignorarlo, de verdad. Pero, cierta madrugada, mientras organizaba los historiales en la enfermería, oí pasos lentos, rítmicos, en el pasillo del ala 3. Era tarde y nadie debería estar allí. Todos los pacientes dormían y los otros empleados estaban en la medicación o en las habitaciones siguientes. Los pasos se acercaron al mostrador y entonces se detuvieron. Cuando miré, el pasillo estaba vacío, pero sentí el aire cambiar, como si una puerta se hubiera abierto en algún punto distante. Un escalofrío subió por mi espalda. La noche siguiente, mientras distribuía las últimas dosis de analgésicos, una señora internada por insuficiencia cardíaca me sujetó por la muñeca con fuerza sorprendente. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de pavor. Ella vino de nuevo, dijo, jadeando. Dijo que podía descansar. Pero yo no quiero descansar. La frase resonó en mi cabeza el resto del turno. No era solo miedo. Había una convicción helada en la mirada de esa mujer, como si hubiera visto algo que ninguno de nosotros debía ver. La conversación entre el equipo se hizo más intensa. Algunos comenzaron a sugerir que fuera una ex-enfermera del hospital, alguien que hubiera fallecido años atrás y siguiera trabajando. Otros decían que era alguien vivo, usando los pasajes internos del edificio para entrar sin ser visto. Yo prefería creer en la segunda opción, porque la primera me afectaba demasiado. Pero ambos escenarios eran aterradores. Y fue ahí que el vigilante nocturno contó una historia. Cierta vez, oyó el crujido de una puerta de mantenimiento que debería estar cerrada con llave. Juraba que vio una sombra entrar por ella y cuando fue a verificar, encontró la llave aún girando en la cerradura. Después de tantos relatos, la dirección decidió cerrar con llave algunas áreas antiguas del hospital. Candados nuevos, cadena gruesa, todo muy protocolario. Pero una semana después, encontramos uno de los candados en el suelo, abierto, sin ninguna señal de forzamiento. El equipo comenzó a trabajar más tenso. Yo misma pasé a mirar 2 veces antes de entrar en cualquier pasillo oscuro. Había un silencio diferente en el edificio, algo cargado, como si estuviéramos siendo observados por alguien que conocía cada paso que dábamos. Todo empeoró en la madrugada en que recibí una notificación en la pizarra. Un paciente había apretado el botón de emergencia repetidamente. Corrí hasta la habitación 312, pero cuando llegué allí estaba jadeando, pálido, apuntando a la esquina oscura del cuarto. Ella estaba allí, murmuró. Dijo que ya era hora. El monitor cardíaco de él estaba disparándose. La habitación estaba demasiado fría, como si alguien hubiera dejado una ventana abierta, pero no había ninguna. Salí de allí con el estómago revuelto. La gota que colmó el vaso vino cuando, días después, revisamos nuevamente las cámaras. No había fallos esta vez, al menos no en las primeras horas de la madrugada. Pero a las 03:00, exactamente a las 03:00, todas las pantallas se congelaron por 2 segundos. En la congelación, antes de oscurecer, apareció un bulto pasando por el pasillo del ala 3. Una figura delgada, encorvada, con algo que parecía un moño en la parte superior de la cabeza. El técnico soltó una palabrota bajito. Sentí mis piernas temblar, porque la imagen era demasiado rápida para ser nítida, pero no lo suficiente para engañar a mi instinto. Desde entonces, he pensado seriamente en cambiar de turno, o incluso de hospital. No digo esto por cobardía, sino porque ya no sé explicar qué está sucediendo aquí.
Si es alguien usando los atajos del edificio, esa persona conoce el hospital mejor que cualquiera de nosotros. Si no es, entonces estamos lidiando con algo que no debería caminar por esos pasillos. Y lo que más me asusta no es lo que ella dice a los pacientes, es que, en todas las historias, ella solo aparece para aquellos que están muy débiles, muy cansados, como si estuviera esperando, como si supiera quién está a punto de descansar para siempre. La noche siguiente, sentí un peso en el aire desde el inicio del turno. Incluso los pasillos que normalmente parecían inofensivos estaban diferentes, más oscuros, más silenciosos. Mientras anotaba signos vitales, oí nuevamente los pasos lentos y firmes del ala 3. A diferencia de las veces anteriores, esta vez parecían moverse en dirección a mi sector. Mis colegas parecían no oír nada, ocupados con la rutina. Pero yo sabía, aquello no venía de algún paciente o empleado. Vino de algo que se movía libremente por los pasillos sin ser percibido. Intenté ignorar y continuar mi trabajo, pero cada vez que doblaba un pasillo, el sonido aumentaba, acompañando mi ritmo. Un frío inesperado recorrió mis brazos y piernas. Decidí entonces verificar el pasillo vacío que daba acceso al ala antigua, el punto donde todos dijeron haber visto la figura. Cuando llegué allí, no había nada, nada más que un eco de pasos que se disipaba al final del pasillo. Pero el miedo se había alojado en mí de forma tan concreta que sentí ganas de correr de vuelta a la enfermería. Sin embargo, antes de que pudiera retroceder, oí un susurro detrás de mí, casi imperceptible. «Ahora puedes descansar». Era exactamente la misma frase relatada por los pacientes, pero dicha de forma tan cercana que parecía penetrar mi propia mente. Me giré rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. El silencio volvió a reinar, pero mi corazón aún latía desacompasado. Era imposible que alguien hubiera llegado y desaparecido tan rápido. En el turno siguiente, decidí conversar con el equipo de enfermería más antiguo. Algunos de ellos comenzaron a relatar experiencias que nunca habían comentado. Contaron sobre ropa encontrada doblada, pero que nunca habían visto antes, puertas que crujían solas y señales de que alguien había pasado por los pasillos sin que ninguna cámara registrara. Nadie conseguía explicar cómo algo así podría suceder, y las sospechas comenzaron a concentrarse en un punto delicado. Pasajes internos que deberían ser accesibles solo a empleados con credenciales antiguas. Una colega más vieja, que trabajaba en el hospital hace más de 30 años, confesó que ya había visto la figura personalmente hace mucho tiempo. Ella dijo que la mujer anciana parecía surgir de la nada, acomodando sábanas y moviendo objetos de forma casi maternal, antes de desaparecer sin dejar rastros. Pero la parte que más me chocó fue la conclusión de ella. Ella no hace daño, solo prepara. Prepara para el fin que cada uno va a tener. La noticia se esparció lentamente entre el personal. Algunos comenzaron a intentar registrar la presencia de ella con celulares o cámaras improvisadas. Pero, sin excepción, todos los dispositivos fallaban o borraban los registros en la misma hora exacta, 0300. Una sensación de que estábamos lidiando con algo que controlaba no solo el espacio físico, sino también la propia tecnología se instaló entre nosotros. Cierta madrugada, un médico del turno anterior me contó algo extraño. Él estaba en un pasillo que daba a la escalera de servicio cuando sintió un toque en el hombro. Cuando se giró, nadie estaba allí, pero en la pared de al lado había un rasguño de mano marcado, como si alguien se hubiera apoyado y desaparecido instantáneamente. El miedo pasó a ser colectivo. No era más solo lo que oíamos o veíamos, sino lo que el propio hospital parecía registrar. Pasé a observar a los pacientes más de cerca. Todos los que relataban la visita de la enfermera anciana tenían algo en común. Estaban debilitados,
al borde de un cambio significativo en sus estados de salud. Algunos mejoraban inexplicablemente después de la visita. Otros se quedaban en silencio, mirando a un punto vacío en la habitación, mudos, pero visiblemente asustados. Comencé a preguntarme si ella no estaba solo preparando, o tal vez avisando, de alguna forma que yo todavía no entendía. El ambiente del hospital cambió. Incluso quien nunca había creído en historias sobrenaturales comenzó a caminar por los pasillos más rápido, evitar mirar al final de las salas antiguas y concentrarse en tareas sin levantar la cabeza. La rutina se tornó tensa, silenciosa, casi ritual. Y sin embargo, nadie conseguía señalar culpables. Nadie sabía quién o qué estaba realmente recorriendo los pasillos por la noche. En mi última ronda antes del final del turno, oí nuevamente los pasos. Esta vez vinieron del pasillo principal, donde nunca había sentido nada. Parecían acercarse de forma decidida, firme. Un escalofrío recorrió mi espina. Me giré despacio y vi algo que jamás olvidaré. Una sombra pequeña, encorvada, con el moño típico, atravesando el pasillo entero sin hacer ningún ruido, como si estuviera flotando. Cuando parpadeé, ella había desaparecido, pero la frase resonó en mi cabeza. Ahora puedes descansar. En la madrugada siguiente, la tensión estaba insoportable. Todos en la enfermería hablaban bajo, casi susurrando, como si el propio hospital pudiera oír. Decidimos intentar acompañar a la figura, registrar cada movimiento. 2 colegas más valientes se ofrecieron para posicionarse en pasillos estratégicos con cámaras portátiles. Pero tan pronto como el reloj marcó las 0300, todos los aparatos se trabaron al mismo tiempo, emitiendo un zumbido extraño antes de apagarse completamente. Fue como si alguien, o algo, estuviera borrando la propia presencia de la tecnología. Yo decidí entonces intentar algo diferente. Cargué una linterna potente y caminé por el pasillo antiguo, observando cada sombra, cada puerta, cada pasaje. El edificio parecía más vivo a esa hora, puertas crujiendo solas, susurros distantes, el aire pesado como si respiráramos dentro de agua. Cuando llegué al ala 3, sentí nuevamente el toque frío en el hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el frío intenso que persistía, incluso con la linterna iluminando cada rincón. Algunos pacientes comenzaron a murmurar sin abrir los ojos, como si estuvieran hablando con alguien invisible. Uno de ellos, con voz débil, dijo: «Ella viene por nosotros, no podemos huir». La frase me heló. No era solo miedo, era conocimiento. Ellos sabían algo que nosotros, empleados, todavía estábamos tratando de entender. Comencé a percibir que la presencia de la mujer anciana no era aleatoria. Ella visitaba a aquellos que estaban en algún punto crítico de la salud o de la vida. La jefatura del hospital finalmente percibió que no se podía ignorar los relatos. Llamaron a un equipo externo de seguridad y a un investigador particular, alguien acostumbrado a lidiar con casos inusuales. Pero, incluso ellos, después de pasar algunas noches rondando el hospital, no encontraron nada de concreto. Ninguna señal de forzamiento, ningún empleado extraño, nada registrado. Apenas los pasillos silenciosos, fríos, y el eco distante de una frase repetida: «Ahora puedes descansar». Cierta madrugada, mientras verificaba los signos vitales de una paciente en el ala 2, percibí algo que me hizo parar de respirar. La cama estaba completamente vacía, pero las mantas estaban revueltas, como si alguien se hubiera sentado en ellas. La paciente, consciente y hablando conmigo hacía pocos minutos, ahora miraba al techo, inmóvil, en silencio absoluto. Intenté llamar su atención, pero parecía que veía a alguien detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espina. En el turno siguiente, un colega más viejo comentó que, años atrás,
Había oído rumores de que una enfermera anciana había fallecido dentro del hospital, pero continuaba visitando a los pacientes que estaban a punto de morir. Nadie se tomaba esas historias en serio. Pero ahora, mirando a las cámaras, a los pasillos y a los relatos consistentes, comencé a considerar la posibilidad de que algo permanecía activo en aquel hospital, algo que no entendíamos. Las noches se tornaron aún más tensas. El personal pasó a dividir las tareas de observación, cada uno cubriendo un pasillo o ala diferente. Pero nadie conseguía acompañar a la figura. Siempre surgía de locales inesperados, atravesando pasillos largos o apareciendo de repente al lado de una cama, desapareciendo enseguida. Era como si conociera cada metro del edificio, cada pasaje, cada rincón oscuro. Una noche, oí un sonido de pasos bajando la escalera de servicio. Corrí a verificar, pero no había nadie. Al retornar al pasillo principal, encontré una silla volteada, una sábana doblada de forma extraña y un olor leve a lavanda, como si alguien acabara de pasar allí. Todo indicaba presencia humana, pero sin señales de quién o qué hubiera pasado. El investigador contratado sugirió instalar sensores de movimiento en pasillos estratégicos, pero en la primera noche de prueba, todos los sensores fallaron simultáneamente a las 03:00. Y en el vídeo restante, la figura aparecía apenas por breves segundos antes de desaparecer nuevamente, dejando solo una silueta indistinta, delgada, con el moño. Incluso con tecnología, no conseguíamos capturar nada sólido. El equipo comenzó a cuestionar nuestra propia sanidad. Algunos empleados comenzaron a evitar el ala antigua, otros comenzaron a cambiar de turno siempre que fuera posible. Yo misma comencé a dormir con dificultad, siempre oyendo la frase resonando en mi mente: ahora puedes descansar. Y comencé a percibir que no era solo el hospital lo que estaba cambiando. Éramos nosotros, lentamente condicionados, observando y siendo observados, aguardando lo que quiera que estuviera viniendo frente a nosotros. Las semanas siguientes fueron las peores desde que empecé en aquel hospital. La sensación de ser seguida se tornó constante. Yo no conseguía doblar un pasillo sin sentir el aire cambiar, como si alguien acabara de pasar por allí. Una madrugada, mientras anotaba los signos de un paciente recién ingresado, percibí que la puerta de la habitación de al lado se abrió sola. El ruido fue suave, pero suficiente para paralizarme. Miré por el hueco. La habitación estaba vacía, completamente vacía. Aún así, sentí claramente que no estaba sola allí dentro. A partir de aquella noche, los relatos comenzaron a involucrar no solo a pacientes debilitados, sino también a algunos empleados. Una auxiliar de enfermería dijo que vio la figura reflejada en el visor de metal del ascensor, parada detrás de ella. Cuando se giró, no había nadie. Otro empleado relató haber oído pasos dentro de la sala de materiales estériles, pero encontró todo arreglado con una precisión casi obsesiva, como si alguien hubiera reorganizado cada detalle. La presencia de ella estaba volviéndose más osada o más impaciente. La tensión llegó al punto en que algunos comenzaron a especular que tal vez la figura no estuviera solo acompañando a pacientes en estado terminal, sino buscando algo, a alguien o algún lugar dentro del hospital. Eso explicaría por qué ahora también observábamos movimientos en los sectores donde no había enfermos graves, como si ella estuviera buscando una habitación específica, un pasillo, un recuerdo perdido entre las paredes de aquel edificio antiguo. Fue entonces que sucedió el evento que sacudió a todo el equipo. A las 03:00 en punto, una alerta se disparó en el ala 3, indicando caída brusca de presión en 3 pacientes simultáneamente. Corrimos. El ala estaba helada, las luces parpadeando, el silencio casi agresivo. Y al fondo del pasillo, por una fracción de segundo,
Vimos la silueta de la enfermera anciana entrar en la última habitación. Entrar y no salir. Cuando llegamos allí, las camas estaban vacías, excepto por uno de los pacientes que murmuraba algo entre los labios temblorosos. Ella llamó a los otros dos. Yo oí. La dirección intentó justificar el episodio como fallo eléctrico y coincidencia trágica, pero nadie creía. El equipo ya estaba dividido entre quien quería renunciar, quien quería investigar y quien simplemente fingía que nada estaba sucediendo. Yo, por otro lado, sentía que algo estaba a punto de suceder, algo que involucraba directamente a mi sector. La presencia de ella parecía estar cada vez más cerca de mí, casi familiar. Cierta madrugada, mientras revisaba historiales, encontré una ficha antigua mezclada entre los documentos actuales. Era amarillenta, con bordes gastados, fechada de más de 30 años. El nombre de la enfermera responsable estaba allí, Elena Martínez, una mujer que había trabajado por décadas en el hospital y que había fallecido en el propio edificio durante el turno de la madrugada. La foto era antigua, pero era imposible negar. El moño apretado, el uniforme tradicional, la mirada seria. Era ella. La enfermera que continuaba haciendo rondas. Intenté mostrar la ficha al jefe de turno, pero cuando volví a la sala, el papel había desaparecido. Revolvimos cajones, historiales, archivos, nada. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo había visto, yo tenía certeza de lo que vi. Y por primera vez comencé a percibir que tal vez la intención de ella no fuera amenazar. Tal vez ella estaba intentando llamar nuestra atención hacia algo que el propio hospital quería esconder. La confirmación vino al inicio de otra madrugada. Caminando por el ala antigua, noté una puerta entreabierta que siempre permanecía cerrada con llave. Al acercarme, sentí un olor fuerte a antiséptico antiguo, de esos que no usamos hace años. La sala era estrecha y oscura, con un armario de metal al fondo. Al abrirlo, mis manos temblaron. Dentro había carpetas, historiales viejos, fotos de pacientes y empleados. Y en la cima, un uniforme idéntico al que los pacientes describían, limpio, doblado con cuidado, como si alguien aún lo usara. De repente, oí pasos detrás de mí. Lentamente, me giré. Por un instante demasiado corto para ser comprendido, una figura delgada, con moño, estaba parada en la puerta, observándome en silencio. No había amenaza en su mirada. Había urgencia. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, la figura se movió hacia el pasillo, lenta y firme, como si me llamara a seguirla. Y yo la seguí. Incluso sin entender por qué, incluso con el corazón acelerado, incluso sabiendo que aquello podría cambiarlo todo. Porque por primera vez ella no parecía estar buscando a otro paciente, parecía estar buscando por mí. Seguía la figura por el pasillo silencioso, guiada solo por el sonido amortiguado de sus pasos. Pasos que no deberían existir, pero que resonaban como si el propio edificio los reconociera. La luz débil oscilaba mientras yo avanzaba, y a cada pocos metros, ella desaparecía y reaparecía más adelante, siempre girando la cabeza ligeramente para verificar si yo todavía estaba detrás. La sensación no era de amenaza, era de convocatoria, como si yo hubiera sido elegida para ver algo que nadie más debería ver. Ella me llevó hasta el ala desactivada del hospital, un sector que todos evitaban por estar hacía décadas sin uso. La puerta siempre estuvo cerrada con cadena y candado, pero ahora, inexplicablemente, estaba abierta, colgando en silencio como si alguien acabara de pasar por allí. Entré despacio, sintiendo el olor a moho mezclado con antiséptico antiguo. Las paredes, antiguas y despellejadas, todavía tenían marcas de procedimientos hechos allí muchos años atrás. La enfermera se detuvo al fondo del pasillo y señaló a una puerta semicerrada.
Empujé la puerta. Allí dentro encontré una sala completamente diferente del resto del ala abandonada. Era organizada, limpia, casi preservada en el tiempo. Una mesa con documentos, historiales antiguos, informes de defunción y un cuaderno abierto con varias anotaciones manuscritas. Las páginas estaban repletas de registros de pacientes que murieron entre las 3 y las 5 de la mañana, todos atendidos por la misma enfermera, Elena Martínez. El nombre reaparecía como un patrón imposible de ignorar. Al hojear las páginas, comencé a percibir algo aún más perturbador. En varias anotaciones, Elena escribía frases como «No estaban solos», «Él volvió hoy», «Necesito garantizar que nadie más lo abra». Al final del cuaderno, una anotación hecha con letra temblorosa parecía explicarlo todo. «Él está preso aquí. La puerta fue sellada. Si alguien abre, yo necesito estar aquí para impedirlo». La última frase estaba subrayada con fuerza. «La ronda no puede parar». Levanté la cabeza, aturdida, incapaz de entender totalmente lo que aquello significaba. Cuando miré a la puerta, la figura estaba nuevamente allí. Sus ojos, aunque oscuros e imposibles de definir, daban la sensación clara de cansancio. Un cansancio que no pertenecía al mundo de los vivos. Ella parecía querer que yo entendiera que su presencia no era una amenaza, sino una vigilancia. Una vigilancia continua, una obligación que había atravesado décadas. De repente, detrás de ella, algo hizo que la madera de la pared estremeciera, como si hubiera sido empujada por dentro. Un impacto sordo, profundo, que reverberó por el pasillo entero. La enfermera anciana no se movió, pero levantó la mano, pidiendo silencio. Otro impacto, y otro, como si algo o alguien estuviera intentando salir de un local sellado. Un viento frío recorrió la sala, haciendo los papeles temblar sobre la mesa. Yo retrocedí instintivamente, con el corazón acelerado, percibiendo que la frase que tantos pacientes oyeron no era un consuelo, era un aviso. La figura se giró y caminó hasta una puerta metálica al final del pasillo, una puerta antigua, oxidada, con marcas de soldadura por fuera. De cerca, percibí que había sido cerrada de manera improvisada, como si el objetivo no fuera impedir la entrada, sino impedir la salida. A cada nuevo impacto viniendo del otro lado, la puerta temblaba y los tornillos crujían, como si estuvieran a punto de ceder. Elena colocó la mano sobre el metal y el ruido cesó por algunos segundos. Ella entonces giró el rostro hacia mí y por primera vez habló. No con la boca, no había movimiento ninguno, sino su voz sonó directamente dentro de mi mente, como un pensamiento que no era mío. No dejes que abra nuevamente. En el segundo siguiente, la figura se disolvió, apagándose como una sombra bajo luz fuerte, dejando apenas el olor leve a lavanda y el eco distante de los pasos que antaño marcaron sus rondas. Me quedé sola. La puerta frente a mí temblaba levemente, como si respirara. Percibí con un pavor creciente que la vigilancia de ella no había terminado, había sido pasada. Era eso lo que ella había hecho. Ella me guió hasta allí no para asustarme, sino para entregarme algo que yo jamás pensé que tendría que cargar. Desde aquella madrugada, siempre que el reloj marca las 0300, siento el pasillo volverse más frío y la puerta metálica estremecerse nuevamente. Y ahora, cada vez que eso sucede, yo camino hasta allí. No porque quiero, sino porque alguien necesita hacer la ronda. Porque ella ya no está allí para impedir lo que quiera que esté detrás de aquella puerta. Y, mientras yo mantenga la vigilancia, mientras oiga los impactos y repita en silencio, ahora puedes descansar. El hospital permanece en paz. Pero yo sé, con una certeza que me acompaña como una sombra, que el día en que yo falle, aquella puerta finalmente se abrirá.
¿Qué tal? Empecé a trabajar en una empresa en San Luis Potosí y está sucediendo algo muy extraño. Todo parecía normal los primeros días. Mesas, ordenadores, café en la cocina y compañeros de trabajo que intercambiaban bromas discretas sobre informes y plazos. Pero me di cuenta de algo diferente cuando alguien comentó, casi a modo de broma, que el garaje del subsuelo B siempre estaba más frío que el resto del edificio. Al principio, nadie se lo tomó en serio. El subsuelo B es un lugar poco utilizado. Rara vez alguien aparca allí. Pero después de unos días, comencé a sentir un escalofrío extraño cada vez que pasaba por los pasillos en dirección al ascensor. Parecía que el aire se volvía más pesado a medida que nos acercábamos al garaje. Un compañero decidió hacer la prueba. Fue hasta el ascensor por curiosidad, pulsó el botón de subsuelo B y... nada. El ascensor no se detuvo en esa planta. Extraño, dijo, tratando de reír. Pero cuando otro empleado fue solo, el ascensor se atascó exactamente allí, en el subsuelo B, a las 01:12 de la mañana. El ruido del metal estirándose y el sonido bajo de crujidos asustó a todos. Cuando la puerta finalmente se abrió, salió pálido, sin poder explicar bien lo que sintió. Solo dijo que el lugar era demasiado frío y que sintió que algo lo observaba. Decidimos investigar juntos, incluso con miedo. La puerta metálica del garaje parecía común, pero cuando la tocamos, notamos algo extraño. Desde dentro había un ligero balanceo, como si alguien estuviera golpeando para salir. Pero el subsuelo B siempre estaba vacío. Intentamos entrar a diferentes horas, siempre acompañados, pero nunca había nada más que coches viejos y olor a aceite. Aún así, la sensación de ser observado persistía. Cada vez que mirábamos la puerta, parecía que respiraba junto con nosotros, como si estuviera viva. La temperatura allí dentro permanecía estática, helada, independientemente del clima o de la hora. Incluso los equipos de medición acusaban algo fuera de lo normal. Ningún ventilador o aire acondicionado explicaba el frío intenso que penetraba hasta los huesos. Más extraño aún, cada vez que alguien hablaba de la puerta, ésta parecía reaccionar. El leve balanceo se intensificaba, como si quisiera llamar la atención. Empezamos a escuchar susurros bajos, pero cuando mirábamos, no había nadie. Una noche, decidimos dejar una cámara al lado de la puerta. Regresamos al día siguiente, ansiosos, pero nada se registró. Ningún movimiento, ningún ruido. Solo la puerta, inmóvil, como si nunca se hubiera movido. Y luego llegó la hora que todos temían, la 01:12 de la mañana. Incluso sin nadie dentro del ascensor, este se detenía solo en subsuelo B. El aire se congelaba, la puerta se balanceaba levemente, y un silencio mortal envolvía todo. Desde entonces, nadie más quiere ir allí, pero todos saben que el garaje está vivo de alguna manera, esperando algo o a alguien. Tras los últimos incidentes, decidimos montar una especie de vigilancia improvisada. Algunos compañeros se turnaban para quedarse cerca de la puerta metálica durante la madrugada, con linternas y móviles, intentando registrar cualquier movimiento. Pero cada intento parecía inútil. Nada aparecía en las grabaciones, ni en el visor del ascensor. Una noche, sin embargo, algo diferente sucedió. Mientras observaba la puerta, el balanceo se intensificó y el metal crujió con fuerza. Un sonido casi humano, como si alguien estuviera respirando al otro lado, hizo que mi corazón se acelerara. 2 compañeros y yo retrocedimos, pero nadie se atrevió a abrir la puerta. Intentamos, entonces, abrir desde dentro del ascensor, pero todos los intentos fallaron. El ascensor se atascaba o simplemente no bajaba. Parecía que el subsuelo B tenía una regla propia, solo permitía la presencia de quien no estuviera solo. Pero aún así, no había nadie allí cuando lográbamos entrar. Con el tiempo, notamos un patrón extraño.
El balanceo de la puerta y el frío intenso comenzaban minutos antes de las 01:12, y cada vez que el reloj marcaba exactamente esa hora, algo dentro del subsuelo parecía moverse. No era visible, pero se sentía como un peso en el pecho, una presencia que nos observaba. Algunos empleados comenzaron a tener pesadillas recurrentes con el garaje. En los sueños, puertas se abrían a pasillos infinitos, coches abandonados se movían solos y voces susurraban nombres que no existían. Al despertar, aún sentían el frío del subsuelo B pegado a la piel. Un día, un compañero veterano contó que, hace años, había oído historias antiguas sobre el edificio. Dijo que el garaje fue construido sobre un terreno que albergaba un antiguo depósito de equipos de seguridad de la ciudad, pero que documentos antiguos mencionaban desapariciones inexplicables. Nadie sabía exactamente qué sucedió, pero el subsuelo B siempre tuvo mala fama. Con miedo, decidimos no contar nada a la gerencia, por temor a ser desacreditados, pero cada día, el ambiente en la oficina se volvía más tenso. Incluso los ordenadores parecían extrañarse, apagándose solos o bloqueándose cerca de las 01:12. Una noche, 2 compañeros decidieron encerrarse en el subsuelo B con linternas, decididos a descubrir la verdad. Durante horas no pasó nada, pero cuando el reloj marcó las 01:12, oyeron pasos pesados, rítmicos, como si alguien grande caminara en círculos alrededor de los coches aparcados. El sonido subió de intensidad hasta transformarse en golpes en la puerta metálica, más fuertes que nunca. Gritos silenciosos parecían escapar de las paredes y el frío se volvió casi insoportable. Salieron corriendo, dejando equipos y linternas atrás, pálidos y sin aliento. Desde entonces, nadie más se atreve a ir al subsuelo B solo. Todavía oímos rumores de golpes y pasos a la hora exacta, pero nadie consigue capturar pruebas. El ascensor continúa deteniéndose solo, la puerta continúa balanceándose, y el frío intenso sigue presente, como si algo dentro de ese garaje esperara eternamente por nosotros. Después del último incidente, decidimos documentar todo de forma más organizada. Creamos una hoja de cálculo con horarios, testigos y sensaciones reportadas. Casi todos los empleados registraban frío intenso, hormigueo en las manos y escalofríos que subían por el cuerpo. Parecía que el subsuelo B tenía conciencia de nuestra presencia. Cierta madrugada, fui con 2 compañeros hasta el ascensor. Planeábamos solo observar a distancia. Pero, cuando pulsamos el botón, bajó solo, con la puerta cerrada. Sentimos el frío incluso antes de que se abriera. Cuando finalmente el ascensor se detuvo, el aire dentro estaba gélido, casi congelando la respiración. La puerta del subsuelo B comenzó a balancearse violentamente, como si alguien estuviera intentando salir de dentro. Un sonido metálico alto resonó, seguido de un suspiro profundo que parecía provenir de todas las paredes al mismo tiempo. Nos quedamos paralizados, incapaces de mover un músculo. Uno de los compañeros, en pánico, intentó decir algo, pero la voz salió como un susurro débil. Entonces vimos algo extraño. Sombras se contorsionaban en el suelo, alargándose de forma imposible, como si el propio suelo estuviera vivo. El frío aumentó, volviendo el aire casi sólido. Intentamos retroceder, pero parecía que el subsuelo B había cambiado. Las paredes parecían alejarse, ampliando el espacio infinitamente, y los coches aparcados parecían distorsionar de tamaño y forma. Fue la primera vez que sentí miedo real de que nunca podríamos salir. En medio del pánico, una luz débil surgió en el fondo del garaje. Parecía flotar, cerniéndose sobre el hormigón, y la sombra de una figura comenzó a formarse. No tenía contornos humanos claros, pero se podían percibir brazos largos y una postura inclinada,
como si nos hubiera estado observando durante años. La figura no se movió hasta que el reloj marcó exactamente las 01:12. Cuando finalmente el ascensor nos llevó a otra planta, nos dimos cuenta de que algo se había pegado a nuestra ropa. Pequeñas marcas frías, casi como garras invisibles. Al día siguiente, todos comentaron sentir escalofríos constantes, como si el subsuelo B hubiera dejado una presencia dentro de nosotros. Nadie quería hablar más sobre el tema, pero todas las miradas se desviaban hacia el ascensor y hacia la puerta metálica, que continuaba inmóvil, pero aún balanceándose levemente por dentro. Desde entonces, cualquier empleado que necesite pasar por el subsuelo B prefiere dar la vuelta por el aparcamiento externo, aunque sea más lejos. Y todas las noches, el reloj marca las 01:12 y el edificio entero parece contener la respiración, sabiendo que, en algún lugar, el garaje todavía observa, esperando a alguien que se atreva a entrar solo. En ese instante, las luces de las linternas fallaron y el sonido del metal retorciéndose volvió con fuerza. La puerta golpeó con violencia, como si quisiera expulsarnos de allí, y el frío se hizo casi insoportable, quemando la piel. Con esfuerzo, conseguimos correr hasta el ascensor, pulsando todos los botones de salida. Cada paso parecía resonar de forma extraña, y la sombra nos siguió con movimientos rápidos e imposibles.